Cordial saludo, tutoras y compañeras. Mi nombre es Sarimilén Guerrero. Cordial saludo, tutores y compañeras. Mi nombre es Marlene Ginette Riobó Quintero. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Evelyn Sandri Rocha Rodríguez. Cordial saludo, mi nombre es Yorlenis Marie Ospino Contreras. Hoy les vamos a hablar sobre el desarrollo de la pedagogía en la historia. A lo largo de la historia, la pedagogía ha consistido en reflexionar sobre cómo enseñar y aprender de manera efectiva, considerando aspectos filosóficos, psicológicos, sociales y culturales que influyen en el proceso educativo. La Edad Antigua. En la antigüedad, la educación estaba centrada en la formación de ciudadanos virtuosos en sociedades como la griega y la romana. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases de la pedagogía occidental, destacando la importancia de la enseñanza dialógica y el desarrollo integral del individuo. Los dejo con mi compañera Marlene. Edad Media. Durante la Edad Media, la educación estuvo fuertemente ligada a la Iglesia y se enfocaba en la transmisión de valores religiosos y conocimientos teológicos. Surgieron las primeras universidades en Europa, donde se impartían estudios en la teología, leyes, medicina y artes liberales. Lo dejo con mi compañera Evelyn. Edad moderna. El Renacimiento trajo consigo un surgimiento del interés por el conocimiento humanista y el arte, influenciando también el ámbito educativo. En la Edad moderna, figuras como Comenius promovieron métodos pedagógicos más sistemáticos y accesibles para todos. Los dejo con mi compañera Yorleni. A continuación hablaremos sobre la edad contemporánea. Durante los siglos XVIII y XIX, con el surgimiento de movimientos ilustrados y revoluciones políticas, se impulsó la idea de una educación pública y universal. Aparecieron pensadores como Rousseau, Pestalozzi y Froeber, quienes contribuyeron al desarrollo de teorías pedagógicas centradas en el respeto por la naturaleza del niño y en el aprendizaje a través de la experiencia. Uno de los acontecimientos significativos fueron los diálogos socráticos del siglo V a.C. Sócrates desarrolla el método de la mayéutica para fomentar el pensamiento crítico y la autoindagación en sus discípulos. La fundación de la Academia por Platón, 387 a.C. Platón establece la primera institución educativa formal en la antigua Grecia, sentando las bases para la filosofía de la educación. La Escuela de Alejandría, siglo III a.C., centro de estudios que promovió la interacción entre diversas culturas y disciplinas, influyendo en enfoques educativos interdisciplinarios. Sistema educativo romano, siglo I a.C. y siglo V después de Cristo. La educación en Roma se centraba en la retórica, la gramática y la formación cívica, sentando las bases para la pedagogía occidental. Los dejo con mi compañera Marley, quien les dirá los otros acontecimientos. Creación de las primeras universidades medievales del siglo XI. Surgimiento de centros de educación superior en Europa que promovieron el estudio de las artes liberales y la teología. Desarrollo del método escolástico, siglo XII. Enfoque pedagógico
basado en la reconciliación entre fe y razón, promoviendo por figuras como Santo Tomás de Aquino. Humanismo renacista, siglo XV, movimiento intelectual que enfatizaba el estudio de humanidades clásicas, influyendo en una educación más centrada en el individuo y las artes. Publicación de la Gran Didáctica por Comenio 1657. Obra precursora en el campo de la pedagogía moderna que propone un sistema educativo universal basado en principios nacionales. Lo dejo con mi compañera Evelyn. Ilustración y educación racionalista, siglo XVIII, época en la que se promovió el uso de la razón y la ciencia en la educación, destacando figuras como Rousseau y Pestalozzi. Fundamento de las primeras escuelas normales, siglo XIX. Ilustraciones dedicadas a la formación de maestros, profesionalizando el campo educativo y estableciendo estándares pedagógicos. Aparición del comunismo con Watson y Skinner, siglo XX, enfoque psicológico que influyó en métodos de enseñanza basado en estímulos y respuestas observables. Continúa mi compañera Yorlenis. Otro acontecimiento fue el constructivismo de Piaget y Vygotsky, siglo XX. Teorías que resaltan el papel activo del estudiante en su propio aprendizaje, influenciando prácticas pedagógicas centradas en el estudiante. Desarrollo de la neuroeducación, siglo XXI. Campo interdisciplinario que estudia cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje, proporcionando bases científicas para mejorar las prácticas educativas. Expansión de la educación inclusiva, siglo XXI. Movimiento global hacia una educación que atiende a la diversidad, promoviendo la equidad y accesibilidad para todos los estudiantes. Por último, el impacto de la pandemia COVID-19 en la educación. Aceleración de procesos de digitalización y aprendizaje a distancia, transformando los paradigmas educativos tradicionales y generando nuevas formas de enseñanza. A continuación, vamos a hacer una actividad lúdica de un juego de preguntas. Vamos a empezar haciendo primera y segunda pregunta. La primera pregunta, Sócrates fue el fundador de la academia en la antigua Grecia. Falso. Porque Sócrates no fue el fundador de la academia, en realidad fue su discípulo Platón quien fundó esta institución educativa. Muy bien, compañera, así es. Vamos con la segunda pregunta, la cual dice, durante la Edad Media, las universidades surgieron como centros de educación superiores. Verdadero. En la Edad Media se establecieron las primeras universidades como centro de educación superior en Europa. Ok, muy bien, compañera. Sigo yo con la tercera pregunta y esta dice, Johann Heinrich Pestalozzi fue un influyente pensador educativo en la edad contemporánea. ¿Qué creen ustedes? ¿Es falso o verdadero? Verdadero. Porque Por- Pestalozzi fue un destacado pedagogo suizo cuyas ideas innovadoras influyeron en la educación durante la edad contemporánea. Muy bien, compañera. Continuamos con la imprenta de
Gutenberg tuvo un impacto significativo en la difusión del conocimiento y la educación. ¿Viene siendo verdadero o falso? Verdadero. La invención de la imprenta por Gutenberg permitió una mayor difusión de libros y conocimientos, transformando así la educación. Excelente. Le hago la siguiente pregunta. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura se centra en el papel del entorno en el desarrollo del individuo. ¿Falso o verdadero? Verdadero, compañera. Porque la teoría de Bandura está destacada como el entorno social influye en el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Ok, muy bien. Sigo con la siguiente pregunta. La UNESCO se enfoca exclusivamente en cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. ¿Falso o verdadero? Falso, ya que la UNESCO aborda una amplia gama de temas, incluyendo la educación, la cultura, las ciencias sociales y naturales, entre otros. Bien, compañera. Sigo con la séptima pregunta. El movimiento de la escuela nueva se originó en el siglo XIX y promoviendo enfoques más flexibles y centrados en el estudiante. ¿Falso o verdadero? Verdadero, compañera, porque la escuela nueva surgió a finales del siglo XIX con el objetivo de implementar métodos educativos más flexibles y centrados en las necesidades individuales de los estudiantes. Muy bien. Octava, durante la pandemia COVID-19, la educación a distancias experimentó un crecimiento significativo a nivel mundial. Verdadero, compañera, porque con el cierre de estas escuelas durante la pandemia, la educación a distancia se expandió ampliamente como alternativa para continuar con el aprendizaje. Muy bien. Esto fue toda nuestra diapositiva. Muchas gracias.